Hola amigas y amigos de Tune On Tour. Como siempre, muchas gracias por volver a la ruta conmigo. Bienvenidos al capítulo 11 de esta aventura por el sur de Chile. En este preciso momento dejamos atrás la mágica isla Aucar y sus historias para seguir adentrándonos en el archipiélago. Este será un capítulo de contrastes, donde Chiloé nos mostrará su cara más dura con la lluvia, pero también su lado más luminoso y sorprendente. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be. Got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh. La lluvia nos regaló una tregua justa para disfrutar de la isla Aucar. Pero ahora, de vuelta en la ruta W195, ella también retoma el viaje con nosotros. Avanzamos rumbo sur, con una llovizna que se pone intensa a ratos, y el camino se va alejando un poco de la costa, internándose en un Chiloé más profundo. Pasamos por pequeñas localidades como Montemar, sintiendo el pulso de la vida más rural de la isla. Y al llegar al sector de Tocoihue, tomo el desvío que tenía bien guardado en el mapa. La idea es ir a conocer a mayor profundidad, con calma, una de las icónicas iglesias patrimoniales de Chiloé. Una de esas joyas de madera que hacen tan único a este archipiélago. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Oh, it feels like that, like summer air through window crack. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Había que desviarse unos pocos kilómetros del camino hacia Dalcahue para venir acá a Tenaún. Camino bonito. Y ya la llovizna acá por lo menos paró. Así que eso es bueno. Pero lo importante acá es esta iglesia, una de las iglesias patrimoniales de Chiloé. Así que ahora la vamos a ir a ver por dentro. I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Hola, buenas tardes. Calm your soul, hold my hand, don't let go. Usted le indica que nos puede
me puede contar de la historia de la iglesia? Sí, mire, la iglesia es de 1845. De ahí empezó como iglesia, pero antes de eso, en 1734, era capilla. Está la capilla. ¿Y esta iglesia es de la construcción? 1845. 1845, está hermosa. Bien, cuidado que la tienen. Muy linda. Sí, nos tratamos de mantenerlo lo mejor posible. Se nota, está muy linda, muy bien mantenida. Gracias. ¿Fue restaurada en algún momento o siempre se ha mantenido? Fue del 2005 al 2006. Ah, ya. Sí. Ahí hicieron unos trabajos. ¿Qué fue eso? No sé. Pero bueno, qué linda. Me valió la pena el desvío para venir a conocerla. Sí. Sí. Dejamos atrás Tenaún, junto a su maravillosa iglesia, Nuestra Señora del Patrocinio, una de las 16 que son Patrimonio de la Humanidad. Una parada corta, pero que valió mucho la pena. Es la única de todas las iglesias chilotas que tiene 3 torres. Dicen que representa los 3 cerros que le dan el nombre al pueblo, que en lengua nativa significa 3 montes. Un detalle arquitectónico y simbólico increíble. Ahora el camino nos aleja nuevamente de la costa interior de la isla de Chiloé. Para que se hagan una idea en el mapa, esta es la ribera que bordea las aguas del Golfo de Ancud, ese gran cuerpo de mar que se encuentra entre el continente y toda la parte norte de la isla grande. Avanzamos pasando por poblados pequeños como Puchaurán, y mientras lo hacemos, la lluvia que nos había dado una pequeña tregua vuelve a caer con algo más de intensidad. Ya se ha convertido en una compañera inseparable en este tramo del viaje. Pero el recorrido de hoy está llegando a su fin. Con el cielo cada vez más cerrado, nos vamos acercando a nuestro destino, Dalcahue. Este será nuestro punto base y centro de operaciones para las próximas 2 noches que estaré aquí en la isla. Un lugar clave para descansar y planificar lo que se viene. Stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom for you. An infatuated life. Ya amaneció en Dalcahue, la isla grande de Chiloé, y es hora de empezar a recorrer. Vamos a tratar de hacer las rutas que quedaron pendientes los días anteriores, ya que hoy día no hay lluvia pronosticada, y eso es bueno, así que vamos. Después de una tarde y una noche muy reparadora aquí en Dalcahue, y con una hermosa vista desde la ventana de mi pieza, hoy el día nos sonríe. Amanecimos con un sol radiante, el cielo casi despejado,
Un cambio de panorama total. Un día preciso, de esos perfectos para subirse a la moto y salir a recorrer muchos kilómetros, a recuperar el tiempo que nos quitó la lluvia. Así que con esta buena energía, ahora sí, retomamos la ruta. Ya me subí a la barcaza que va de Dalcahue a la isla de Quinchao. Es súper cortita, es atravesar un canal angosto, así que uno no se da ni cuenta cuando ya se empieza a mover. Para las motos sale 1.500 pesos. No es caro. Vamos a recorrer la isla rapidito y después continuar la ruta. Ahora sí, ya estamos en la isla Quinchao. Luego de ese corto y entretenido cruce por el canal de Dalcahue, nos internaremos en esta que es la segunda isla más grande de todo el archipiélago de Chiloé. Y esta isla tiene una historia muy potente que lo explica todo. Fue uno de los primeros lugares evangelizados por los misioneros jesuitas allá por el siglo XVII. De hecho, fueron ellos quienes iniciaron la increíble tradición de construir estas iglesias de madera, dando origen a lo que hoy conocemos como la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa, un tesoro único en el mundo. Así que esta es nuestra misión ahora, internarnos por sus rutas, conocer sus poblados y por supuesto, ir encontrando en el camino una que otra de esas joyas patrimoniales que hacen tan mágico a este lugar. Y la ruta nos trae a la primera parada de la isla Quinchao, el pintoresco pueblo de Curaco de Vélez. Haremos una breve detención aquí, en su paseo costanera, para asomarnos a su mirador de aves. Y un dato interesante sobre este lugar, es conocido como la cuna de héroes navales de Chile, por ser el lugar de nacimiento de importantes marinos de nuestra historia. Un pequeño pueblo, pero con un gran pasado. Una parada express acá en Curaco de Vélez para ver acá el paseo de la costanera, aprovechando que el día está bonito. Me queda harto por recorrer hoy, así que vamos a hacer todas estas paradas express. Hay harto cisne acá en la costanera. Nos tocó la marea baja ahora. Y después de ver, está bien bonito el paseo, limpio,
Bien equipado, hay mirador, en el mirador hay binoculares y allá hay otro mirador techado. Bueno, vamos a seguir ruta que queda harto por recorrer. Les contaba que a Curacao de Vélez se le conoce como la cuna de héroes navales, y no es una exageración. De esta pequeña y tranquila localidad es originario uno de los más grandes héroes de la historia de Chile, el almirante Galvarino Riveros Cárdenas, quien fue el comandante en jefe de la escuadra durante la etapa final de la Guerra del Pacífico. Pero no fue el único. También aquí salieron otros importantes oficiales, como el contraalmirante Manuel Oyarzún. Es increíble pensar en la tremenda historia que nació en este rincón tan apacible de Chiloé. Avanzamos solo unos 8 kilómetros desde Curacao de Vélez para llegar a Achao, el principal pueblo de la isla Quinchao y uno de los más antiguos de todo el archipiélago. Se nota que la vida aquí gira en torno al mar, con la pesca y la acuicultura, y por supuesto al turismo que llega atraído por su tremenda historia. Y esa historia tiene su epicentro en una joya, la iglesia Santa María de Loreto, patrimonio de la humanidad. Y aquí un dato que me parece increíble. Es la iglesia de madera más antigua que se conserva en Chile y su estructura principal fue levantada sin usar un solo clavo de metal, todo a base de ensambles y tarugos de madera. Un testimonio asombroso de la maestría y la fe de los carpinteros chilotes. Otra de las paradas de Tensiones Express del día de hoy. Estoy en Achao, acá en la plaza, para mostrarle esta iglesia que es monumento nacional. La iglesia de acá de Achao, construida en el año 1730. Completamente en madera. Son iglesias patrimoniales de acá de las islas de Chiloé, porque ya no estamos en la isla grande, estamos en la isla de Quinchao. Y vamos a seguir camino.
Después de una breve parada en Achao, nos vamos con una sensación agridulce. Pudimos observar por fuera su increíble iglesia patrimonio, Santa María de Loreto, que es una joya arquitectónica, pero lamentablemente estaba cerrada y no pude ver su interior. Son cosas que pasan en los viajes y hay que saber adaptarse. Pero la ruta por Quinchao recién comienza, así que vamos a probar suerte en otra localidad. Nos dirigimos ahora hacia el pueblo que le da el nombre a toda la isla, Quinchao, donde nos espera otra de las iglesias patrimoniales de madera. La esperanza es ver si esta vez podemos visitar su interior, conocerla a fondo. Así que, con ese objetivo en mente y cruzando los dedos, seguimos recorriendo estos hermosos paisajes chilotes. Otra detención express acá en Quinchao, también para venir a ver una de la iglesia. Esta, por suerte, está abierta, así que vamos a entrar y se la voy a mostrar por dentro. Esta finalizó la iglesia Nuestra Señora de Gracia Villa de Quinchao. Finalizó su construcción en 1880 y hoy en día es la iglesia más grande del archipiélago de Chiloé. Indican en una infografía todos los detalles de la estructura de la torre, los embigados del piso. Debe haber sido la torre antigua, la cúpula original de la iglesia, claro, acá está. Por suerte, para conservación histórica, esta iglesia, la mayoría de las iglesias de Chiloé han sido restauradas siguiendo los métodos tradicionales de construcción. Que es maravilloso el trabajo que hacen. Son años y años. Y con esta última postal de la isla Quinchao, llegamos al final de este capítulo. Una aventura de contrastes que nos mostró la cara más dura de la lluvia y la recompensa de un día de sol. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. No olviden dejar su like y suscribirse para ser parte de esta comunidad. Los espero en la próxima entrega de Tuna on Tour, porque aún queda mucha ruta por recorrer.